Moin Moin Leute. Hola mi gente. Aquí estamos en Alemán en Contexto. Acompáñame. Continuamos nuestra serie Leer en Alemán con el dígrafo CH. Este dígrafo lo conocemos en español con el sonido sh. En alemán, otros fonemas o sonidos son los que se asocian a este dígrafo. Sí, escuchaste bien. Existen varias posibilidades para la pronunciación de la CH y esto hace de esta combinación de consonantes un verdadero reto a la hora de leer e interpretar las palabras correctamente. Existen 5 fonemas o sonidos asociados al dígrafo CH. Los más frecuentes son ich, CH, y los ach, CH. Estos dos sonidos, ich y ach, son los más frecuentes en las palabras de origen alemán y se encuentran por lo general en el centro o al final de la palabra. Además de estos dos sonidos, el dígrafo CH puede sonar como k, como sh y como ch. Al principio esto te puede parecer difícil, pero con algunas reglas generales y con el aprendizaje de vocabulario podrás aprenderlo sin problemas. A partir de aquí te mostraré paso a paso las posibilidades que existen para la pronunciación del dígrafo CH y cuáles son las reglas generales que debes tener en cuenta. Además, te animo a que practiques la lectura de las palabras que te muestro como ejemplo. Y si aún tienes dudas en la pronunciación de algunas consonantes, algunas vocales con acentos diacríticos e incluso algunos diptongos que aún no conoces, te invito a que revises el resto de mis vídeos en mi canal. Veamos primero la pronunciación de la CH suave. El sonido es el siguiente, y se le conoce como ich, CH. Este sonido se simboliza con la C con cerdilla. Así que cuando utilices el diccionario y aparezca este símbolo, ya sabrás cómo pronunciarlo. La CH se pronuncia como ich CH cuando está precedida de las vocales claras I, E y diptongos como ai, oi, oi y las vocales con acento diacrítico ö, ü. Aquí tienes algunos ejemplos. Escucha y luego practica la lectura. Mich, lächeln, Küchen, Bücher, leicht, riechen, kriechen, euch, bräuche. Igualmente se pronuncia la CH como suave, o sea, ich CH, cuando va precedida de las consonantes L, N, R. Aquí tenemos 3 palabras de ejemplo. Milch, manche, Kirche. También es posible que se pronuncie la CH suave o ich CH a pesar de estar precedida por otras consonantes que no son las antes mencionadas L, N, R, como es el caso de la terminación gen. La terminación gen en alemán se utiliza para formar el diminutivo. Aquí tenemos algunas palabras de ejemplo. Mädchen, Händchen, Brötchen, Blümchen, bisschen, Häuschen. No te olvides de practicar. Hablemos ahora de la ach-CH o también conocida como la CH dura. Esta forma de pronunciación es más gutural. Se hace en la parte posterior de la boca, o sea, al inicio de la garganta. Practicar esta pronunciación puede no ser tan agradable para los hispanohablantes, pero por suerte tenemos reglas bastante claras para reconocer cuándo debemos pronunciarlas con este sonido.
Por cierto, que este sonido se representa con el símbolo de la X. La ceja se pronuncia de esta manera cuando va precedida de vocales oscuras como la A, O, U y el diptongo AU. Veamos algunos ejemplos y recuerda practicar conmigo. Dag, machen, Koch, noch, Buch, Kuchen, auch, brauchen. Otro de los sonidos que puede tener la ceja es el fonema K, especialmente cuando aparece en la combinación ceja-s. Se pronuncia K-s. Veamos algunas palabras de ejemplos. Wechseln, Wachstum, Fuchs, Sechs, Achsel. Anteriormente te expliqué que cuando la ceja va seguida de una S, esa combinación se pronuncia como K-s. Sin embargo, no siempre es así. Esta regla no se cumple cuando hablamos de palabras derivadas. ¿Qué son palabras derivadas? Por ejemplo, cuando formamos superlativos o cuando formamos adverbios o adjetivos o cuando conjugamos verbos. En este caso, lo que pasa es que la palabra derivada mantiene la pronunciación de la ceja que tenía en la palabra principal. Veamos algunos ejemplos. Nach, nächste, hoch, höchstens, sprechen, sprichst. Quizás te percataste que nach y hoch tienen la pronunciación de la ch, y eso se mantiene en las palabras derivadas nächste und höchstens. Sin embargo, en la palabra sprechen tengo la pronunciación de la ich-ch y se mantiene en la conjugación del verbo sprichst. Pero no te desanimes por esto. Sigue practicando y verás que en poco tiempo lo dominarás. Las palabras con ch al final y en el centro son normalmente palabras alemanas y puedes aplicar las reglas que hemos visto hasta ahora. Pero cuidado con las palabras de origen extranjero. Las palabras que se escriben con ch al principio son por lo general, aunque no siempre es así, son palabras de origen extranjero. Para pronunciarlas tenemos que tener en cuenta también algunas reglas. Tenemos 4 posibilidades. La ch como k, la ch como sh, la ch como ch y la ch como ich-ch o ch suave. La ch al principio con el sonido k aparece en palabras como caos, carácter, Chor. La ch con el sonido sh son con frecuencia palabras de origen francés. Aquí tenemos algunos ejemplos. Chef, charme, chic. Las palabras con ceja al principio con el sonido ch la encontramos también con frecuencia en palabras de origen inglés. Check-in, ship, chatten. Palabras extranjeras que comienzan con ch con el sonido ich-ch. Ejemplos. China, chemie, chirurg. Ahora hablemos de un tema muy importante. Se trata de las diferencias regionales. Para esto voy a tomar las 3 palabras que utilicé antes para explicarte la pronunciación de la ich-ch cuando la ch está al principio de la palabra. En este caso, estas tres palabras pueden pronunciarse de forma diferente según en la región en que te encuentres de Alemania. Veamos. Yo pudiera decir China, China,
o China. Chemie, Chemie, Chemie. Chirurg, Chirurg, Chirurg. ¿Cuál es la forma correcta? Pues todas son correctas. Nosotros asumimos la forma de la pronunciación de los nativos según el lugar donde nos encontremos. Y esa es la forma correcta. No obstante, cuando estamos aprendiendo, siempre nos orientamos a una forma más o menos estándar. Y eso es lo que hemos hecho en este vídeo. Ahora que conoces todas las reglas de la pronunciación de la CJ, ya puedes practicar. Para eso te tengo una sorpresa. En la descripción del vídeo encontrarás un link que te llevará a un quiz que te he preparado con una lista de 40 palabras. Y con esa lista puedes practicar la pronunciación de la CJ. Nos vemos por allá y espero verte en el próximo vídeo. Bis bald!